Buenos días. Esta es la clase 9 del módulo 2 del curso Linux para las ciencias biomédicas de principiante a experto. Este curso es organizado por el Departamento de Docencia del Centro Universitario de Estudios Medioambientales de la Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Rosario. En la clase de hoy veremos la fusión entre documentos creados con base de datos y writer pertenecientes a LibreOffice. Brevemente, lo que veremos en la clase de hoy es esto. Supongamos que tenemos una planilla de cálculo en la cual tenemos una serie de datos, por ejemplo, nombres, documentos, notas de un examen, año de cursado, tipo de curso, etc. Es decir, una base de datos de alumnos que han realizado cursos en una determinada institución. Y queremos confeccionar los certificados. Obviamente, el trabajo podría ser realizado copiando cada uno de estos datos a los certificados correspondientes. Pero podemos hacer una fusión de documentos, es decir, tener un certificado general que esté vinculado a esto y que por la fusión de estos dos documentos se generen automáticamente todos los certificados personalizados con el nombre, documento, nota, año de cursado, etcétera, etcétera, etcétera. Es claro que si tengo que hacer dos certificados, la inversión de tiempo en el desarrollo de esta metodología no se justificará. Pero cuando tengo que hacer decenas o cientos de certificados o repetir el proceso semanal, mensual o anualmente, la inversión de tiempo en desarrollar esta metodología se va a pagar fácilmente. Muy bien, entonces, manos a la obra. Vamos a ver qué es lo que necesitamos primero. En primer lugar, debemos comprobar en Synaptic que esté instalada la aplicación para base de datos. Para esto buscaremos LibreOffice y comprobaremos que se haya instalada la aplicación LibreOffice Base, que es la aplicación de la suite LibreOffice para manejo de base de datos. Si está instalada, tiene que aparecer en color verde. Si no, la marcaremos y la instalaremos como ya hemos realizado en otros casos. Bueno, supongamos que los certificados que tenemos que realizar los vamos a enviar por correo. Además del certificado, deberemos configurar el sobre. Por supuesto que el sobre puede ser hecho a mano, pero vamos a usar los recursos que tenemos a nuestro alcance. Entonces, para configurar el sobre, lo que vamos a hacer primero es ir a Insert Envelope. Acá se nos va a abrir una ventana donde acá en Database seleccionamos la base de datos que hemos vinculado, en este caso Linux 2.9. Y acá seleccionamos la tabla, que como tiene una sola tabla llamada certificados, es la que vamos a seleccionar. Y acá tenemos los diferentes campos que teníamos, nombre, documento, nota, etc. Acá vamos a borrar, en address vamos a poner los datos a quien va dirigido en la encomienda. Entonces, en el primer caso vamos a seleccionar nombre y lo colocamos acá. Fíjese que ingresa el nombre de la planilla de cálculos Linux 2.9, el nombre de la tabla, certificado, y después el nombre del campo o columna de la tabla que se llama nombre. Imprimimos Enter, luego va a venir la dirección, hacemos lo mismo, damos Enter, entre paréntesis vamos a colocar el código postal y a continuación, separado por un guión, vamos a colocar la ciudad.
De esta manera nos ha quedado configurado el nombre y dirección a donde vamos a enviar. Acá vamos a colocar desde dónde sale la encomienda. Supongamos que sale de la Facultad de Ciencias Médicas, Santa Fe 3100, Rosario. Acá tenemos un esquema del sobre, esta casilla sender, si la sacamos, acá arriba va a ir el remitente y acá va a ir a quien va dirigido. Entonces acá tenemos configurado la primera parte. Ahora vamos a ir a formato. En el formato del sobre, supongamos que el certificado es un certificado en formato A4 de aproximadamente 29 centímetros por 21 centímetros, entonces acá en el tamaño definimos, por ejemplo, 32 por 23. Y acá tenemos la ubicación de la dirección, nos dice que está a 16 centímetros desde la izquierda y a 12 centímetros desde arriba, o sea que acá va en la dirección. Y esta es la posición del remitente, A1 y 1 va a quedar acá. Lo que podemos hacer, por ejemplo, a quien enviamos, modificar y darle un tamaño, por ejemplo, 14. Acá va a ir en letra 14. Y con respecto al remitente, lo vamos a poner en tamaño 10. De esta manera va a quedar más grande a quien va dirigido. Y después acá vamos a configurar cómo vamos a colocar el sobre, si lo vamos a colocar sobre un extremo, en el medio. Bueno, acá tendremos que hacer unas pruebas. De todas maneras, configurando esto, el sobre va a quedar impreso de manera correcta. Una vez que hemos hecho todo esto acá, lo que oprimimos es New Document. Acá, al oprimir New Document, vemos que nos queda el sobre configurado con el tamaño que hemos elegido. Acá vemos Facultad de Ciencias Médicas, Santa Fe 3100, Rosario, que es el remitente, y acá nos aparece nombre, dirección, código postal y ciudad, que como podemos ver son campos que ya vamos a ver cuando fusionemos ahora este documento con la base de datos, se construirán todos los sobres. Entonces, ahora que tenemos configurado nuestro sobre, vamos a ir a Tools, Mail Merge Wizard, y acá nos va a aparecer una ventana que en principio no vamos a hacer ninguna configuración. Vamos a oprimir la tecla Next hasta que se active la tecla Finish. Y se desactive Next. Ahí hemos llegado al final. Oprimimos Finish y aparentemente hemos quedado en el mismo documento, lo cual es cierto, pero acá nos ha aparecido ahora una serie de herramientas para el manejo de base de datos. Entonces, lo que vamos a ir al primer icono que dice Edit Individual Documents. Oprimimos y vemos que acá hay un conteo que va hasta 20, que son los registros de nuestra base de datos. Lo que podemos ver ahora es que acá tenemos el sobre, el primer sobre tiene el nombre de Juan Pérez, que si vamos a nuestra base de datos, acá tenemos Juan Pérez, que vive en San Juan 2533 de Rosario, nos quedó el primer sobre. Si bajamos, acá tenemos el segundo sobre, dirigido a Ana Ritón, que es la segunda, y así sucesivamente. Podemos ver que tenemos todos los sobres confeccionados, personalizados cada uno con el nombre, dirección, código postal. Tenemos 20 registros, tenemos 20 sobres ya configurados, sabemos cómo debemos poner el sobre en la impresora, entonces lo único que deberíamos hacer ahora es poner print e imprimir todos los sobres. Vamos a ver ahora cómo confeccionamos los certificados para cada uno de estos alumnos.
Para eso abrimos un nuevo documento y vamos a View, donde tenemos Data Sources. Marcamos esta casilla y acá se nos abre una lista de base de datos. La que estamos trabajando nosotros es Linux 2.9 y acá tenemos las tablas. Como tablas tenemos una que es certificado. Hacemos clic y acá vemos que se nos abre el listado, que no es otra cosa que la planilla de cálculo que tenemos. Que la podemos recorrer, es la misma que tenemos. Y entonces, con estos recursos vamos a comenzar a armar nuestro certificado, que va a ser sencillo. Por ejemplo, certifico que. Y acá debería ir el nombre de la persona, pero nosotros lo queremos hacer de manera general. Entonces, ¿qué hacemos? Marcamos el campo nombre y lo arrastramos. Certifico que. Ahí va a ir el nombre y el apellido. Vamos a poner coma. Documento número, 2 puntos, y arrastramos el documento a este sitio. Coma. Aprobó el curso en el año en el año coma con una calificación de, y arrastramos esto, nota. Por supuesto, le podemos dar a esto un tamaño, siendo un certificado, un tamaño un poco más grande. Acá, cuando nosotros después fusionemos todos los certificados, cada uno de estos campos va a tomar el nombre el nombre y los datos de cada uno de los registros. Podemos finalizar. Se extiende este certificado en la fecha y acá podríamos insertar, como ya hemos aprendido, algún campo, por ejemplo, de fecha. Que hacemos doble clic, lo podemos configurar, por ejemplo, que tenga este formato, y acá le ponemos fecha para que si lo hacemos otro día se actualice. Por ejemplo, 4 de septiembre de 2022. Si este documento lo utilizáramos mañana, tendría 5 de septiembre, y si lo usáramos el año que viene en el mismo día, acá diría 2023. Acá ponemos el nombre, por ejemplo, Rigali, director del curso, y podríamos insertar acá, si lo deseamos, la firma, por ejemplo. Vamos a ver si la encontramos rápidamente. Acá la tenemos. Podríamos insertar, si queremos, un sello, ¿no? La imagen que nos guste. Acá la vamos a insertar así, de esta manera que se pueda. Entonces acá tenemos el certificado maestro confeccionado, que vamos a ver ahora cuando hagamos la fusión, que nos genere todos los certificados. Ahora, igual que como hicimos con los sobres, vamos a Tool, Mail, Merge Wizard, y oprimimos Next hasta que se desactive este botón, y oprimimos Finish. Acá nos aparecen ahora una serie de herramientas y hacemos exactamente lo mismo. Venimos a este icono, Edit Individual Document. Acá vemos que está contando del 1 al 30, del 1 al 20, perdón. Y acá podemos ver que nos ha confeccionado, por ejemplo, el primer certificado, el certificado que Juan Pérez 13 aprobó el curso con calificación 9, acá con la fecha. En esta otra página tenemos el otro certificado y así
sucesivamente. Este archivo que se generó lo podemos imprimir o lo podemos guardar con un nombre en particular para tenerlo en nuestros archivos. Por último, vamos a ver cómo crear un documento que contenga la base de datos, pero que nos permita navegar por cada uno de los registros, que puede ser, una vez que veamos el ejemplo, de alguna utilidad en nuestros trabajos. Lo primero que vamos a hacer es entonces crear un documento de formulario. Para esto vamos a Form. Tenemos que tener activado Control Wizard y Design Mode, que habitualmente están desactivados. Si esos están activados, entonces lo que vamos a hacer, lo primero que vamos a introducir es una tabla de control. Cuando oprimimos el comando, vemos que el puntero del mouse nos ha cambiado. Entonces, con esto vamos a ir a marcar dónde queremos que aparezca esta tabla. Y arrastramos. Supongamos que decimos, bueno, quiero que aparezca acá. Cuando marcamos el área en el que aparece, se nos abre una ventana en la que tenemos las bases de datos. Ya tenemos acá nuestra base de datos porque la hemos vinculado al documento. Si no lo hubiéramos vinculado, tendríamos que haber hecho lo mismo que hicimos en los casos anteriores. Entonces acá tenemos Linux 2.9 y acá tenemos la tabla correspondiente. Oprimimos Next y acá se nos abre una ventana en la que están los campos. Acá es suficiente con incluir el primer campo. Vamos a incluir, oprimiendo esta flecha, nombre, el campo seleccionado. Y ponemos Finish. De esta manera tenemos esta tabla que, como podemos ver, tiene acá en la parte inferior un comando, como toda base de datos, que nos permite ir avanzando de a uno o retrocediendo, o ir al principio o ir al final. Muy bien. Esto no queda ahí. Nosotros lo que podemos hacer es acá crear, supongamos que decimos, bueno, en este sitio yo quiero que me aparezca el nombre. Entonces voy a venir acá a Form y a buscar Textbox, por ejemplo. Otra vez me vuelve a cambiar el puntero. Entonces digo, bueno, el Textbox quiero que caiga en este sitio. Acá que voy a poner el nombre y el apellido de la persona. Entonces acá he creado como un campo. Si hago doble clic, se me abre una ventana donde la pestaña del medio, que es Data, es la más importante. Acá voy a seleccionar nombre y cierro. De esta manera, acá me aparecerá el nombre de cada registro. Pongamos otro campo, dirección, por ejemplo, y hacemos lo mismo. Vamos a Form, buscamos un Textbox y acá vamos a ubicar dirección. Es un poco más largo porque a veces puede haber dirección más larga. Hacemos doble clic y vamos a Data y seleccionamos dirección. Y finalmente pongamos localidad y hacemos exactamente lo mismo. Tenemos otro tipo de controles que podemos utilizar, pero vamos a ver este caso sencillo. Después se podrá progresar. Hacemos doble clic y acá vamos a seleccionar en Data ciudad. Entonces, de esta manera acá tenemos, este sería el control de nuestra base de datos, y acá el sitio para los campos. Muy bien, podemos ordenar que queden todos en la misma posición. Entonces, a ver que finalizamos esto, vamos a Form y desactivamos modo diseño. Y entonces acá vemos que nos ha quedado seleccionado Juan Pérez con su dirección y su localidad. Podríamos tener los otros campos. Y acá, si nos posicionamos acá, que dice Next, vemos que vamos pasando y se nos actualizan automáticamente cada uno de los campos. Entonces esto es
una forma como construir una especie de planilla de cálculo en el cual vamos viendo cada uno de los registros, los datos que necesitamos.